Y vamos a abrir ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Y vamos a leer alternadamente del versículo 27 al versículo número 34. Hechos 27 al 34. Y les pedimos a los niños que salgan en orden, guardando silencio, caminando despacio, sin correr. Hechos capítulo 16, versículos 27 al 34. Alternadamente la palabra del Señor dice así: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolas a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos delante de tu presencia para pedirte que bendigas esta bendita palabra. Yo te ruego que no hable yo, sino habla tú a través de mí, y que la palabra sea llevada a la vida, al corazón, al entendimiento de mi hermano, de mi hermana. Quita todo lo que nos estorba para estudiar tu palabra, todo pensamiento contrario, todo lo que el enemigo quiera poner en nuestra mente, en nuestro corazón, sea reprendido en el nombre de Jesús. Y tu palabra, Señor, nos cambie, nos transforme, nos edifique, nos enseñe, Señor, la verdad acerca de este asunto y también el camino que debemos trazar para que podamos atender esta necesidad. Toma nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden ocupar su lugar, hermanos, en esta hora? Ese es un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios. En la Biblia se le conoce como el carcelero. Y según la ley de los romanos decía que si se les escapaba un preso, ellos pagarían con su vida. Él pensó que los apóstoles habrían escapado y él se iba a quitar la vida. Tomó la espada y cuando se iba a matar, los apóstoles dicen: detente, aquí estamos todavía, no hemos huido, no nos hemos ido. Y el corazón de este hombre es tocado y le dice: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y se le da una promesa muy grande y le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice la palabra del Señor, que así se le dijo. De tal manera que cuando este hombre escucha estas palabras, este hombre fue muy inteligente, demasiado inteligente, porque él no solamente se preocupó por su salvación, él se preocupó por su familia, por los de su casa. Y dice la Biblia que él se bautizó con los suyos, pero también, hermanos, permitió que la palabra de Dios llegara a su casa, a su familia. Y dice que se regocijaban mucho porque habían creído a Dios, al mensaje de Dios. Miren, yo quiero hablar en esta hora
¿qué hacer para que mi familia se salve? ¿Qué hacer para que mi familia se salve? Algunos padres están preocupados. Quizá hijos, ¿qué tengo que hacer para que mi familia se salve? Otros quizá ven a sus hijos perdidos, extraviados y quizá ni se preocupan por su vida espiritual, por arreglar su vida. ¿Cómo se van a preocupar por la vida de su familia? Pero este mensaje es para aquellos que verdaderamente tienen una preocupación que su familia todavía no es salva. ¿Qué hacer para que mi familia se salve? ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, lo que tenemos que hacer para que nuestra familia se salve precisamente es creer bien en el Señor Jesucristo. La Biblia dice que Jesucristo es el único que puede salvar a la familia, nadie más. Usted podrá darle a su hijo un título universitario, podrá darle buena educación, podrá darle un buen trabajo, pero quiero decirle que eso no le va a salvar. Para que su alma se salve, eso no le va a servir. Porque cuando nosotros muéramos, cuando todo hombre, toda mujer parta de esta vida, aquí se queda el título universitario, aquí se queda el buen trabajo, aquí se queda el buen negocio, aquí se quedan todas las cosas materiales. Y como decía Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a partir de esta vida. No nos llevamos absolutamente nada. Si usted le dio un título universitario a su hijo, muy bien, gracias a Dios, pero no le ha dado lo mejor en esta vida, que es el Señor Jesucristo. Quizá usted le ha dado un buen trabajo, le ha conseguido un buen trabajo, le ha conseguido un buen negocio a su hijo o a su hija, pero quizá no le ha dado al Señor Jesucristo. Y no le ha dado lo más importante. En Hechos capítulo 4, en el versículo número 12, dice un texto muy conocido, Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y la Biblia dice que no, el hombre no puede ser salvo en otra cosa, en nada ni nadie, sino solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ¿qué hacer para que mi familia sea salva o se salve? Cree primero en el Señor Jesucristo. Pero la palabra del Señor dice que primero debe creer usted, primero debo creer yo. Él le dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y usted cree que le dijeron? Pues primero que se salve tu familia, primero que se salve tu hijo, primero que se salve tu mamá. ¿Así le dijeron, hermanos? Le dijeron: cree en el Señor Jesucristo tú primero. Muchos hermanos, muchas personas quieren que otros primero sean salvos. Y dicen: yo voy a ir al templo hasta que mi esposa vaya al templo, si no, no voy a ir al templo. Yo cuando mi esposa se entregue, entonces sí me voy a entregar. Cuando mi esposo se entregue, entonces me voy a entregar. Un hijo se alejó del camino del Señor y cuando yo lo encontré enfermo le dije: estabas a punto de entregar tu vida al Señor, estabas a punto de bautizarte, el Señor ya te había sanado, ¿por qué te volviste atrás? Y decía este varón: es que mi mamá no quería ir conmigo al templo, decía. Y eso me desanimaba bastante. Y yo le decía: madre, hay que ir al templo, hay que buscar a Dios. Y mi madre decía: vete tú solo, vete tu hijo, después voy yo, ahorita no quiero ir o no puedo ir. Y dice, y eso me desanimó, y eso, por eso fue la causa de que yo me alejé de Dios. Y se perdió el muchacho, murió a temprana edad, porque estaba esperando que su familia se salvara. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice: si quieres que tu familia se salve, cree primeramente tú en el Señor Jesucristo y después va a ser salvo tu casa. Porque la Biblia dice que la salvación es personal.
El llamado que Dios hace al hombre es personal. El llamado no es de pronto a toda la familia, por decirlo así. El llamado que Dios hace es a una vida, es a un corazón. Dice Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, dice la palabra del Señor. Cenaré con él y él conmigo, dice su bendita palabra. Una vez que el hombre, hermanos, entrega su vida personal a Dios, inmediatamente la familia entra en los planes de Dios para ser salvos. Y quizá hay alguno aquí que está esperando que su esposo sea salvo para que se entregue, que su esposa sea salva para que se entregue, o que sus hijos sean salvos para que se entreguen. No. ¿Quiere que su familia se salve? Crea primero usted en el Señor Jesucristo. Al carcelero se le dijo: cree en el Señor Jesucristo tú, y serás salvo tú y tu casa, dice la bendita palabra del Señor. Creer en el Señor Jesucristo es creer bien en Jesús. Es que tu fe verdaderamente, o tu fe sea verdadera y también sea notoria. Que tu familia note un nuevo nacimiento, una conversión en tu vida. Dice que la familia vea tu entrega a Dios, su santidad que vive de la presencia del Señor. Escuche bien, la importancia que usted le dé a Dios es la importancia que su familia también le dará a Dios. Si usted en la familia, bueno, a mí por ejemplo en la familia, desde que éramos pequeños, por ejemplo, estaba prohibido faltar los domingos. Y los domingos eran días del Señor. Bueno, gracias a Dios que mi padre descansaba la mayoría de los domingos, mi madre también, gracias a Dios. Pero el día que estuviéramos en la casa un domingo, yo no recuerdo un solo domingo que mi madre dijera: hoy no vamos a ir, nos vamos a quedar a descansar, o este día vamos a salir pero ya no voy a regresar. No. En la familia los domingos siempre tendríamos que estar en la casa de Dios. Cuando una vez se descansaban mis padres, una vez que como hijo de familia no había que hacer, o quizá había alguna invitación, pero todos los domingos tendríamos que estar, porque era importante los domingos dedicarlos y buscar el rostro de Dios. Y obviamente nosotros crecimos con esa mentalidad, con ese concepto, que el domingo es día de buscar al Señor. ¿Por qué? Porque la importancia que usted le da a Dios es la importancia que su familia le va a dar también al Señor. Si nosotros empezamos: no, hijo, no es necesario que vayamos el próximo domingo. No es importante que vayamos a esta actividad, vamos a la otra. No es importante. Y usted comienza a minimizar las cosas de Dios. Usted comienza a minimizar a Dios. Usted comienza a comparar a Dios y un quehacer que usted tiene, y usted le da más importancia a ese quehacer, hermano. Usted está diciendo: es más importante esto que Dios. Y su familia, nuestra familia, lo aprende muy rápido, demasiado rápido. Y de repente nuestros hijos crecen, se casan, y decimos: mis hijos o no se casan, pero ya son jóvenes, no quieren buscar a Dios, porque usted no le dio importancia a las cosas de Dios, porque no ha creído verdaderamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quizás no ha nacido de nuevo, quizás no se ha entregado verdaderamente al Señor, quizás su santidad no es verdadera, y la familia lo nota, hermanos. ¿En qué concepto tiene usted a Dios?
Nuestra familia lo sabe. Verdaderamente, ¿qué es Dios para nosotros? La familia lo sabe. Si Dios para nosotros solamente es una religión o una religiosidad, la familia lo sabe. Y no se preocupe, nuestra familia va después de nosotros. Así como somos ahora nosotros, ellos van a ser igual que nosotros después. Y si somos incrédulos ahora, téngalo por seguro que nuestra familia también va a ser incrédula, hermanos. Pero una familia, cuando el padre y la madre está bien entregado al Señor, la familia también se va a entregar al Señor. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, pero también va a ser salvo tu casa. ¿Qué hacer para que mi familia se salve? Cree bien en el Señor Jesucristo. Segundo, ¿qué hacer para que mi familia se salve? Utiliza los recursos espirituales para que tu familia se salve. Utiliza esos recursos espirituales. ¿Cuáles son? Primero, escuchar la palabra de Dios. ¿Quiere que su familia se salve? Es que mi hijo no cree, es que mi hija no cree. Estoy sorprendido porque hijos de cristianos resulta que crecen y ya son ateos. Y ya traen sus corrientes, sus pensamientos filosóficos y están contradiciendo la palabra de Dios, están contradiciendo el Evangelio. Y el pastor dijo: ya no cree en Dios. Es decir, ya no tiene fe. ¿Qué hacer para que se salve? Utilice los recursos espirituales. ¿Cuál? Que escuche la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Porque la Biblia dice que a través de la palabra de Dios viene la fe. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra. ¿Cómo viene la fe? Por escuchar la palabra de Dios. Porque dice el Salmo capítulo 19 en el versículo número 7, Salmo 19, versículo 7: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. La ley de Jehová, la palabra de Dios, es perfecta y convierte el alma. A veces no hay impulso ni estimulación para que la familia escuche la palabra de Dios. A veces vemos que nuestros hijos están perdidos y no hacemos nada porque nuestros hijos escuchen la palabra. Ni siquiera los impulsamos, ya ni les decimos, ni los presionamos: hijo, vete al culto, hija, tienes que ir al culto, vámonos. Y a veces pensamos que ellos tienen que decidir cuando son menores de edad. Tampoco los estimulamos ni siquiera con amor para que escuchen la palabra de Dios. Muchos no quieren venir, hermanos, a escuchar la palabra de Dios. Mucha familia, pero le digo una cosa: tampoco nosotros queremos llevar la palabra de Dios a nuestra familia. Yo les decía, los cultos de los hogares, este es el propósito. Que la familia que está perdida, que no quiere escuchar la palabra de Dios, que no quiere venir al templo, nosotros vamos a entrar a su casa y vamos a escuchar, van a escuchar la palabra de Dios. Y la Biblia dice que la palabra, la ley de Dios es perfecta y puede convertirte. Yo he visto, hermanos jóvenes, yo he visto personas que, miren, no tienen deseo de escuchar la palabra. Su fe se ha apagado, vienen muchas veces con incredulidad. He visto jóvenes, he visto hermanos que llegan con incredulidad a los cultos, que llegan con una indiferencia, pero de repente, ¿saben qué pasa? Comienza
comienzan a escuchar la palabra de Dios. Y yo he visto personas incrédulas que en una predicación, la más sencilla, son tocados por la palabra. Y no tenían planes de entregar su vida a Dios. Y entran no trayendo planes de entregar su vida a Dios, de cambiar su vida, pero la palabra de Dios es poderosa y de repente la palabra cambia su vida, son quebrantados, son tocados. Y lo que no pudo hacer la palabra del Padre, lo que no pudo hacer la palabra de la Madre, lo que no pudo hacer las lágrimas de la mamá, la palabra de Dios sí la puede hacer, porque dice que es viva y eficaz, que penetra hasta partir el alma, dice la bendita palabra del Señor. Pero no hacemos nada porque nuestros hijos escuchen la palabra de Dios. Por eso en Hechos capítulo 16, en el versículo número 30 al 34, este hombre fue muy inteligente. Hechos capítulo 16, versículo 30. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y este hombre piensa en su casa. No solamente puedo ser salvo yo, mi casa también puede ser salva. Y él pensó en su esposa, él pensó en sus hijos, él pensó en su familia. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa por haber creído en el Señor. Este hombre no pensó, no dijo: es que si van a mi casa a predicar, les voy a invitar de cenar. No pensó: es que si van a mi casa a predicar, tengo que arreglar mi patio, tengo que conseguir sillas. A veces así pensamos, ¿verdad? Vemos la necesidad y ya no quiero estar a la reunión porque voy a tener que dar de cenar a los hermanos. Ya no voy a recibir un culto de hogar porque tengo que conseguir sillas, tengo que decirle al pastor: pastor, préstame un tablón, préstame unas sillas, y quién sabe si tenga tiempo para llevarme las sillas. Y llegamos a pensar: creo que mejor no. Este hombre no pensó en eso. Este hombre lo que le preocupaba es que su familia escuchara la palabra de Dios, hermano. Este hombre verdaderamente quería que su casa fuera salva. Y mire, comenzaron a hablar la palabra de Dios y entonces su familia creyó a la palabra de Dios y fue salva su casa en aquella misma noche. ¿Qué hacer para que su familia se salve? Su familia tiene que escuchar la palabra de Dios, porque si no escucha la palabra de Dios, su familia está muy lejos de la salvación, hermanos. ¿Y cuántos cultos hay? ¿Cuántas predicaciones? Y cada predicación es una oportunidad para que Dios cambie el corazón de una persona. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué hacer para que mi familia se salve? Utiliza los recursos espirituales para que tu familia se salve. ¿Cuáles? Primero, escucha la palabra de Dios. Segundo recurso, darles un buen testimonio y verdadero. La Biblia te dice, por ejemplo, cómo ganar a tu cónyuge. Primera de Pedro, capítulo 3. Mi esposo, mi esposa no es salva, dice usted. ¿Qué tengo que hacer? Yo por más que le digo, yo por más que le hablo. Primera de Pedro 3, 1 y 2. Y no quiere venir al templo, no quiere escuchar la palabra de Dios. Ya utiliza ese recurso, no quiere escuchar la palabra de Dios. Primera de Pedro 3, 1 y 2. Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta
esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Primero dice, mujer, ¿quieres ganar a tu esposo? Sujétate a él. Respeta a tu esposo. Y luego dice la palabra del Señor, y no le digas nada. No digas nada. Gánalo pero sin palabras. Gánalo pero sin que te pelees con él. Que le digas, pues sabes que entonces nos vamos a enojar porque tú no quieres ir al templo, yo sí quiero al templo y aquí vamos a salir peleando. Dice la Biblia, lo puedes ganar sin palabras. ¿Cómo? Por tu conducta, dice la palabra del Señor. Es decir, por tu testimonio, tu testimonio fiel y verdadero delante de tu familia. Que tu conducta sea considerada casta y respetuosa en todo tiempo. Fuimos a una casa y la hermana decía, mi familia no quiere nada con Dios, yo le hago, yo soy esto en la iglesia, yo soy esto otro, y mi familia no quiere nada con Dios, y yo quiero que ustedes vayan, hagan cultos. Empezamos a hacer cultos, ahora quiero que hablen con mi familia, qué es lo que está pasando, no lo entiendo, decía la hermana, y nos sentamos a juntar con sus hijos que eran jóvenes y con su esposo. En primera su esposo dice, mira, ya ni quiere estar conmigo. Es más, ya ni quiere que vivamos juntos. ¿Y eso manda la palabra del Señor? Y dice, yo iba al templo, pero vi su comportamiento de ella y dije, ¿para qué voy? Y ella se comenzó a enojar, se comenzó a decir, y sus hijos se levantan y dicen, aquí se acaba la plática y dice, pastor, ya ve. Mire cómo se pone. Usted está viendo, dice, esa es la razón por la cual nosotros no queremos nada con Dios. Y muchas veces le echamos la culpa a Dios, es que Dios no salva, es que Dios no me escucha, es que Dios, quién sabe que tenga Dios. Y el problema muchas veces es el padre o es el testimonio de la madre. Y así no se puede, porque los hijos sí se dan cuenta de todos. Los hijos sí se dan cuenta cómo vivimos, los hijos se dan cuenta cómo hablamos, los hijos sí se dan cuenta cómo actuamos. Y los hijos cuando crecen y son jóvenes y dicen, ¿para eso quieres que vaya? ¿Para que sea como mi mamá? O a veces no lo dicen, pero lo piensan, yo no voy a ser como mi padre, no voy a ir al templo y aquí voy a hacer otras cosas, voy a actuar de esta manera. Y a veces, hermanos, el problema es el padre y la madre, su testimonio, y eso impide para que su familia se salve. Por eso, si quiere que su familia se salve, denles buen testimonio, un testimonio bueno y verdadero. Muéstrele a su familia cómo se tiene que servir a Dios. Muéstrele a su familia con su testimonio que Dios es primero en su servicio. Josué le dijo a su casa, ¿sabe qué? Basta ya, decídanse. Pero no pueden servir a Dios de esa manera. Vamos a servirle con temor, vamos a servirle con integridad. Por eso quiten sus ídolos, cámbiense de ropa, entreguen todas sus pertenencias que no agradan a Dios. Y la Biblia dice que Josué le dijo, ¿sabe qué? Yo he tomado una decisión. Yo en mi casa vamos a servir a Dios, pero lo vamos a hacer en santidad, le dijo Josué a su casa. Y entonces ellos se espantan, porque vieron la actitud de su padre, porque vieron el buen testimonio, su ejemplo, y dijeron, creo que esta vez va en serio. Y entonces sus hijos se deciden y dicen, padre, ¿cómo crees que vamos a dejar a Dios? Nosotros vamos a buscar a Dios. Y su padre como que no le creía, pero fíjense lo que van a hacer, porque va a quedar delante de Dios. Si ustedes hacen así y se regresan, les va a ir peor, le dicen otras palabras. Y dice, padre, no, ahora sí vamos a buscar a Dios. Pues traigan sus ídolos, traigan todo lo que no agrada a Dios. Y dice la Biblia que trajeron todo lo que no agradaba a Dios. Cuando el padre tomó una decisión, pero les aseguro que algunos de aquí no han tomado esa decisión.
Sirven a Dios a la se van. Sirven a Dios por religiosidad, pero no han consagrado su vida a Dios. Y sus hijos saben que el padre o la madre no está consagrada a Dios. Y ellos dicen: ¿y por qué yo voy a servir a Dios? Muéstrales a tu familia con testimonio cómo se sirve a Dios. Muchas familias no quieren nada con Dios por el testimonio del padre, por el testimonio de la madre. ¿Qué hacer para que mi familia se salve? Dale un buen testimonio y verdadero. Inspira a tu familia a buscar a Dios a través de un testimonio bueno y verdadero. Utiliza los recursos espirituales para que tu familia se salve: la oración y el ayuno. ¿Cuántos ya dejaron de orar por sus hijos perdidos? Miren, no les lleva la palabra de Dios. Ya no nos preocupamos porque escuchen. Ni los regañamos, ni les exhortamos, ni les decimos nada, ni los impulsamos, ni los estimulamos con amor, ni siquiera le buscamos la forma de que escuchen una palabra. Ojalá una palabra pueda tocar su vida, su corazón. Ya lo hemos dejado por completo. Ya nuestro testimonio delante de nuestra familia está dañando. Y hermano, tercero, ya ni siquiera oramos por ellos. Queremos orar. Y aún así queremos que nuestra familia se salve. Aún así le preguntamos: Dios, ¿por qué no salvas a mis hijos? Y a veces pensamos: es que tú eres el del problema. Y Dios nos diría: en realidad el del problema eres tú. Ni siquiera has querido bien. Ni siquiera tú vas a escuchar la palabra de Dios. ¿Quieres que tus hijos escuchen la palabra de Dios? Tú ni escuchas la palabra de Dios. ¿Quieres que tus hijos se conviertan? Tú ni siquiera te has convertido al Señor. ¿Quieres que tus hijos sean espirituales? Tú ni siquiera oras a Dios. No, hermanos. ¿Qué hacer para que mi familia se salve? Cree bien en el Señor Jesucristo. Segundo, utiliza los recursos espirituales para que tu familia se salve. Que no les pese, hermano, recibir una reunión por bien de su familia, por bien de usted. Que no le pese mandar a su hijo, a su hija a las confraternidades. Que no le pese, hermanos. Porque algo bueno va a escuchar. Algo bueno, una palabra de Dios. Quizá aquí, hermano, le hablamos, el pastor le habla, quizá usted le ha hablado, pero quizá hay un mensaje de parte de Dios allá en aquel lugar para su hijo, para su hija. Y yo he visto, hermanos, también jóvenes incrédulos que llegan a las confraternidades y de repente la palabra de Dios va con poder, golpea su corazón, golpea su alma, penetra, como dice la Biblia, y ahí Dios los cambia, los transforma. Pero a veces estamos bien mal, hermanos, porque decimos: castigue a mi hijo para que no vaya a la confraternidad, porque a él le gusta ir mucho a la confraternidad y ya lo castigué, ahora le dije que no va a ir. Qué castigo tan poderoso. Fíjese, mejor ese castigo va a cambiar su alma que la palabra de Dios. No. El escuchar la palabra de Dios es bueno ante todas las cosas. ¿Qué
¿Qué hacer para que mi familia se salve? Cree en el Señor Jesucristo. Segundo, utiliza los recursos espirituales para que tu familia se salve. Tercero, ¿qué hacer para que mi familia se salve? Hermano, ya creí en el Señor, ya me convertí, ya me arrepentí, ya cumplí con este proceso. Yo ya los impulsé, ya les di ejemplo, ya los estimulé, ya les enseñé el camino verdadero con el ejemplo. ¿Qué más tengo que hacer? Ya no sé qué más hacer. Ya oro todavía hasta el día de hoy. Llevo 15 años orando por mis hijos. ¿Qué hacer para que mi familia se salve? Bueno, si usted ya hizo lo que tenía que hacer, entrégueselos en oración a Dios. Tal vez ya hizo todo, ya creíste, ya le diste buen testimonio, ya agotaste los recursos espirituales y te preguntas ¿por qué mi familia no me salva? Entonces la respuesta, hermanos, está en Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hermanos, que Dios habla de muchas maneras a la vida del hombre, y Dios tiene muchas maneras de traer a nuestros hijos, a nuestro esposo, la esposa, a este lugar, hermanos. Lo que nuestras palabras no pueden hacer, aún lo que nuestro testimonio no puede hacer, yo quiero decirle que Dios sí lo puede hacer. Él sabe cómo salvar a su familia. Él sabe cómo hablarle a su familia. Él sabe cómo llamar a su familia. Y cuando Dios llama es tremendo. Cuando Dios llama es poderoso. A veces los hijos no entienden, a veces el familiar no entiende, pero cuando Dios le habla, cuando Dios lo llama, el hombre viene llorando, el hombre viene a veces con muletas, el hombre viene enfermo al borde de la muerte, pero dice: Dios, ya entendí, me estaba llamando. Y lo que no pudimos hacer nosotros, Dios lo puede hacer. Por eso tienen que entregarlos bien a Dios y decirle: Señor, yo pongo a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, en tus manos. Yo creo en ti, yo les he dado buen testimonio, yo he hecho todo lo posible, hasta lo imposible, para que ellos escuchen la palabra de Dios, y ya no puedo más. Lo que yo no puedo hacer, hazlo tú, Señor. Pero esta oración, hermanos, usted necesita creerla con todo su corazón, que Dios puede salvar su casa. Es decir, tiene que tener fe, la confianza. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Hebreos 11, 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando lo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y está hablando, por ejemplo, de Abraham. Dios le da una promesa: esta tierra va a ser tuya para tu descendencia. Y murió Abraham y Dios no se la dio. Cuando Abraham murió, él no habitaba en ese lugar. Vino su hijo Isaac y él decía: yo soy extranjero, soy peregrino, y murió y tampoco habitó en ese lugar. Vino su nieto Jacob y la promesa era también para él, y también le dijo: yo soy extranjero, yo soy peregrino, y él no pudo vivir en ese lugar. Pero dice la palabra del Señor: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. O sea, ellos murieron con la promesa viva, pero no la poseyeron, sino mirándolo de lejos.
Ellos sabían, ese va a ser mío, ese va a ser para mis hijos. Pero ellos no vieron cuando sus hijos murieron. Y murieron, dice, mirándolo de lejos, pero también murieron, y creyéndolo, dice la Biblia. Ellos murieron creyendo que Dios les iba a dar lo que les había prometido. Y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y ellos partieron de esa vida con la promesa viva, creyendo que Dios les iba a dar la tierra. Y quizás usted dice, ya he orado mucho por mi familia y no es nada. Ya he dado buen testimonio, ya he hecho esto, ya he hecho aquello. Usted haga lo que hicieron estos hombres, simple y sencillamente creyeron a la promesa de Dios. Usted crea la promesa, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Aún en el hecho de muerte, ellos estaban firmes y su convicción estaba firme que les iban a dar la tierra. Y así, hermanos, aún estemos en el hecho de muerte, debemos estar firmes que Dios va a salvar nuestra familia, hermanos. Y muchos padres que oraron durante años ya partieron con el Señor. Pero muchos de ellos se fueron con una fe firme. Dios me prometió que va a salvar mi casa. ¿Y sabes a cuándo Dios lo salvó? Cuando la madre partió. Cuando el padre partió con el Señor. Cuando la esposa partió con el Señor. Cuando el esposo partió con el Señor. Y las promesas de Dios se cumplen cuando hacemos lo correcto. Usted haga esto, hermanos, y su casa va a ser salva al tiempo que Dios quiera salvar a su familia. Pues habrá alguno que quiera venir y decirle, Señor, ayúdame a creer bien. Ayúdame a entregar bien mi vida. Si usted ha pensado, estoy esperando que mi esposa se convierta, pídale perdón a Dios. Y dígale, Señor, perdóname porque he pensado neciamente. Ayúdame, Señor, a afirmarme yo primero para que pueda llegar mi esposo. Ayúdame a afirmarme yo primero para que pueda llegar mi esposa. Afírmame a mí para que puedan llegar mis padres. Sálvame a mí para que mis hijos sean salvos. Alcanza mi vida. Ayúdame, Señor, para llevar la palabra de Dios a como de lugar a mi familia, a seguir orando, a darles un buen testimonio. Y si usted ya hizo todo esto, entrégueselo hoy al Señor y dígale, Señor, ya no puedo más, he hecho todo, te entrego a mis hijos, ayúdame solamente a creer que tú los puedes salvar. ¿Hay alguno más que quiera venir? Nadie más quisiera orar por su familia, hermanos. Pedirle a Dios, salva a mi esposa, salva a mis hijos. Padre Santo, Señor, gracias, porque tu palabra es fiel y verdadera. Y tu palabra es así. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y también tu casa. Hay familiares que no han sido salvos. Hay hijos que no son salvos. Hay padres, hay hermanos, hay esposos que no han sido salvos. Perdónanos, Señor, porque quizás nuestra fe no ha estado firme. Quizás no nos hemos entregado a ti, como dice tu bendita palabra. Y muchas veces te echamos la culpa a ti. Cuando nosotros hemos dejado, hemos abandonado tus mandamientos. Y
a buscarte como tú quieres. Yo te ruego, bendito Dios, por aquellos que están orando por sus hijos, por su familia, Señor, sálvalos en el nombre de Jesús. Háblales, Señor, háblales, llámalos a tu bendita presencia, llámalos a escuchar tu palabra. Trata en sus vidas, trata en sus corazones. Quizás un padre está cansado de ver a sus hijos sufrir en el pecado lejos de tu presencia y no podemos hacer nada. Tú eres el único que puede hacer algo, Señor, en sus vidas. Tráelos, por Señor. Ve por ellos, bendito Dios. Ayúdanos a seguir orando, pero también, Señor, ayúdanos a seguir creyendo. Que nosotros podamos creer en esta promesa, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aunque han pasado los años, que nuestra confianza, nuestra fe esté firme en que tú vas a salvar nuestra casa, Señor. Salva nuestra casa, Señor. Salva los nuestros. Ayúdanos a dar un buen testimonio, Señor. Ayúdanos a seguirte pidiendo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Jesús, haz mi carácter más orgulloso. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más orgulloso. Yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor, abrazarte, hazme hacer tu voluntad y morir a mi tiempo. Haz mi carácter tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor, abrazarte, hacer tu voluntad y morir a mi tiempo. Haz mi carácter más orgulloso, y yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor, abrazarte, hacer tu voluntad y morir a mi tiempo. Haz mi carácter más orgulloso, yo quiero ser. Mi carácter tuyo, yo quiero ser. Amén, así cantamos que nuestra la prenda de los bienes y por la palabra. Bendito Dios y Padre nuestro,